días estamos los colombianos de ir a las urnas para depositar el voto más importante de nuestra historia. El domingo decidiremos si apoyamos o rechazamos los acuerdos con las FARC. Cartagena fue el escenario de la firma de paz entre el gobierno y la guerrilla, y este 2 de octubre podría ser la refrendación de lo establecido en La Habana. Les tenemos hoy todos los ángulos informativos de esta jornada que ya está en cuenta regresiva. Bienvenidos a NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el primer noticiero político de Colombia. Estos son nuestros titulares. La votación más histórica de Colombia. El domingo el país decide el futuro del proceso de paz con las FARC. ¿Qué pasará si gana el sí? ¿Y qué pasará si gana el no? ¿Por qué sí? Porque se acaba la guerra. En la recta final rumbo al plebiscito, senadores afinan argumentos por el sí y por el no. Of course, it's up to Colombians to say whether the deal is good or bad. A horas de ir a las urnas, ¿cómo nos ven los corresponsales internacionales de prensa? Reporteros que cubrieron la guerra nos cuentan cuáles fueron las acciones más violentas que registraron y cómo observan estos momentos de búsqueda de la paz. Este domingo el país asistirá a la votación considerada la más importante de su historia. Mediante un plebiscito se decidirá entre el sí y el no a los acuerdos de paz con las FARC. Cada voto, como nunca antes, es determinante. Algunas proyecciones indican que cerca de 10 millones de colombianos asistirán este domingo a las urnas. La del domingo no es una elección más. Expertos aseguran que es una oportunidad histórica para marcarle un nuevo rumbo al país. Y el sí y el no transforman eso. El sí es un comienzo y el no es un interrogante sobre entonces cuál es el comienzo. Yo creo que por las implicaciones del plebiscito, por los contenidos del acuerdo, sí va a partir en dos la historia del país. La terminación del conflicto armado con las FARC evidentemente parte en dos la historia del país. Para los analistas, el plebiscito del domingo le da la oportunidad a los colombianos de escribir una nueva historia. Es un escenario en el cual estamos, como digo yo, definiendo la transición de la guerra a la paz. Yo no soy iluso, yo no voy a abrir una botella de champaña, pero sí anhelo, sí sueño con que el país en el que yo viví no sea el mismo país violento en el que crezcan los niños y los adolescentes. El pretexto desarma 7.000 guerrilleros de las FARC, termina la guerrilla, la FARC como guerrilla y se convierte en un partido político porque disminuye el número de víctimas. Alan Jara, quien estuvo en poder de las FARC, asegura que es la llave de la reconciliación. Momento en el cual nos damos cuenta ya que no solamente se ha construido ese sueño colectivo que era la terminación del conflicto, sino que se inicia una nueva fase en nuestro país. Es el comienzo para pacificar el país. Pues hoy el país sí está en parte dividido porque hay una tensión entre los partidarios de una decisión, la decisión del sí y los partidarios del no. Pero yo creo que lo más importante no es si esto hay un antes o un después, sino si Colombia verdaderamente es capaz de vivir sin balas. No es la primera vez que los colombianos con su voto le marcan el camino al país. Por primera vez votamos un plebiscito en 1957. Esta sería la segunda ocasión. Estamos definiendo sobre un documento que tiene importancia jurídica, política e institucional. El llamado es a derrotar la incertidumbre. Por eso la invitación es clara. Creo que hay que acabar un poco con esa visión apocalíptica de pensar que con el sí o con el no pues se va a acabar, digamos, el país. Es una especie de obligación moral de ir a participar en esto, sea apoyando o sea rechazando el acuerdo. El sí y el no en torno al plebiscito que busca refrendar los acuerdos tiene al país enfrentado. El domingo, con los resultados, sabremos qué tan divididos estamos los colombianos y cómo afrontaremos la decisión en las urnas. El debate ya es cotidiano y cada quien expone sus posiciones. He tenido momentos, por ejemplo, hablando desde mi familia, en donde unos comparten el no y otros pues tienen la perspectiva de un sí. La discusión ya se ha acalorado.
O sea, en todos los grupos ya está prohibido hablar del tema, cada quien tiene su posición, sí o no, y cada uno es respetable y nosotros seguimos adelante, porque en últimas, después del 2 de octubre, cada quien sigue con su vida. Creo que los colombianos nos hace falta más un ejercicio de construir argumentos y entender que las discusiones no siempre son personales. Para este especialista son normales las diferencias entre unos y otros, dependen de los aprendizajes adquiridos e historias vividas. Lo que implican las vivencias en todo el entorno emocional, y por eso no hay familias, hermanos que están obviamente en una discusión muy profunda en ese nivel. Así como la religión o el fútbol, otra de las temáticas que mayor genera pasiones es el tema político. Las discusiones tienen que ser con argumento, con los acuerdos, no como dicen algunos. No lean los acuerdos, no hay que leerlo, porque los acuerdos va a ser el marco que a futuro vamos a tener los colombianos. Tampoco sesguemos ni nos metamos en el paradigma de que unos son violentos porque definen una cosa y otros son pacíficos porque definen otro, no. Aseguran expertos que la polarización es un fenómeno que siempre se da frente a temas controversiales y que la paz no es lo que está siendo discutido, sino lo acordado entre gobierno y FARC. Cerca de 2.000 periodistas, muchos de ellos internacionales, cubrieron la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Les preguntamos cómo observan a la distancia este momento del país. Llevo años cubriendo conflictos, entre ellos el de Palestina, y llevaba siendo testigo del conflicto de Colombia por muchos años. Estar aquí como testigo de la firma es para mí un privilegio y había querido estar acá porque me parece de importancia mundial y de importancia para mí como periodista. Por eso no conciben que un mal resultado pueda cambiar el rumbo de la paz en Colombia. He hablado con personas que apoyan el sí, que son víctimas de las FARC, y con gente que apoya el no, que son víctimas de las FARC. Siento en el ambiente que el sí es el que está más o menos predominante. Y hablé con el presidente Santos, que ha dicho respecto a los que dicen que no habrá justicia, y él me dijo que va a haber la mayor justicia posible. Y con aquellos del no, dice que lo van a mantener y van a votar así. Univisión y Telemundo son dos canales internacionales que tienen gran influencia en la población de habla hispana en los Estados Unidos. Noticias Telemundo presenta. Fatal, me parecería un golpe durísimo para Colombia, para el futuro de Colombia, para la estabilidad de Colombia. Yo sinceramente siempre soñé, desde que estaba en Colombia cubriendo la guerra desde todos los frentes, siempre soñé con este momento, siempre soñé con algún día reportar que mi país estaba en paz. No se entendería para nada condenar al país a un futuro como estos 50 años que acaba de pasar, ¿no? Con tanto dolor, con tanta injusticia, con tanta arbitrariedad. El solo saber que se va a firmar una paz y que ya no se van a disparar entre ellos, a mí me da una emoción muy grande, es una cosa histórica. Durante el evento de la firma de paz, 1.050 medios de comunicación de todo el mundo se acreditaron para realizar el cubrimiento de este hecho que se convirtió en la noticia más importante del planeta. Si gana el sí, significa que la mayoría del país refrendó el proceso de paz. En ese momento el gobierno y el Congreso deben asumir de inmediato el reto de implementar lo acordado. Hay quienes aseguran que si gana el sí el próximo domingo, las víctimas y el sector agrario serían los más beneficiados. Tendremos la oportunidad de acabar con los dos actores más importantes de la guerra en Colombia, como son las FARC y el ELN, y de impulsar el desarrollo principalmente en el campo. Porque vamos a poder desarrollar los acuerdos de la reforma rural integral, esa agenda social que está aplazada en materia de la reforma educativa para tener una educación gratuita, de calidad. Pero otros creen que el sí sería la peor decisión de los colombianos. Más de 141 obligaciones a cargo del Estado colombiano y solamente 14 en cabeza de la FARC deberán ser desarrolladas e implementadas con un costo altísimo para la sociedad colombiana, amén de que se le ha torcido el pescuezo a la Constitución Nacional. El domingo será el final de esta decisión y el futuro le dirá a los colombianos si el sí fue el camino correcto. De ganar el no, la situación no es tan clara. Las preguntas claves son, ¿seguirá la guerra o existe alguna posibilidad de reabrir los diálogos y llegar a nuevos acuerdos? Si gana el no el domingo, se va una gran oportunidad para terminar una guerra de más de 50 años. Así lo aseguró el senador Edinson Delgado. Que ha habido rompimiento en esos diálogos, hemos tenido que esperar años con los muertos ahí alrededor de esos años para volver a sentarse. O sea que por eso, personalmente, yo sí quiero decirle al pueblo colombiano que este momento histórico hay que aprovecharlo. Para los senadores Paola Holguín y Carlos Felipe Mejía, que gane el no sería una oportunidad de renegociar los acuerdos de paz con las FARC. Queremos la paz, pero queremos
una negociación con unos mínimos de justicia. La FARC ha dicho que se mantiene en la mesa y la sentencia de la Corte dice que el plebiscito, siendo vinculante para el presidente, hace que él no pueda implementar los acuerdos, pero claro que puede seguir negociando y buscando la paz para los colombianos. Invitamos a dos senadores de vertientes opuestas a responder una pregunta determinante. ¿Por qué hay que votar por el sí y por qué otros defienden votar por el no? Cara a cara. ¿Por qué sí? Porque se acaba la guerra. ¿Por qué no? Porque estamos premiando la delincuencia, Yair. Hay que acabar con la guerra. Colombia no puede seguir siendo una sociedad que vive en medio de la barbarie. Estamos permitiéndole a los criminales que han cometido las atrocidades más grandes de Colombia que lleguen a cargos de elección popular. Es necesario doblar esa página y entrar en una nueva etapa histórica. La gran conclusión de todo este proceso ha sido el premio al delincuente. ¿Fue poco lo que se le entregó a la FARC para que entregaran las armas o fue mucho? No hay ninguna excusa válida para decirle no a la paz. Nosotros no nos oponemos a que en un proceso de desarme, desmovilización y reinserción lleguen personas a cargos de elección popular, pero no los que han cometido crímenes de lesa humanidad. 10 curules a cambio de terminar con una guerra de 50 años, de 7,5 millones de víctimas, eso no es nada realmente. Alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Joaquín Gómez, alias Romaña, todos ya tienen sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de las autoridades colombianas por crímenes de lesa humanidad. Presidentes invitados a Cartagena a la ceremonia de firma de los acuerdos hablaron con NS Noticias sobre los alcances de este proceso con la guerrilla. Los mandatarios celebraron el reciente acuerdo firmado en Cartagena e invitaron a los colombianos a perdonar de corazón. Pero esta es una noticia maravillosa para Colombia, Ecuador, para toda América Latina, para el mundo entero. Por fin el cese de la violencia, que no significa la paz completa. Paz completa es la que se basa en la justicia y en equidad y nos falta mucho camino por andar en América Latina para aquello. Pero al menos ya logramos la ausencia de guerra, a cuidar ese bien supremo llamado paz. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que esto es histórico y los colombianos deben aprovechar esta oportunidad para la paz de Colombia. La paz vale más que la guerra. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que lo firmado es un logro de todos los colombianos y que hay que respetar las posiciones encontradas. Nuestra presencia es para respaldar todo el esfuerzo que ha hecho el presidente Santos, saludar al pueblo colombiano, a su gobierno y sobre todo honrar la memoria de los hombres y mujeres de los estamentos de seguridad de Colombia que perdieron la vida en este conflicto y también de las víctimas inocentes. ¿Cuál es la invitación al pueblo colombiano, ustedes como a darle una oportunidad a la paz? Desde UNASUR también celebraron la paz. Bueno, yo creo que este es un día histórico, es un día de iluminado, un día que tenemos todos que recordar y celebrar y estamos muy satisfechos de que hayamos podido comenzar bien el día. Los mandatarios señalaron que con esta firma el continente tendrá más seguridad. Es un hecho que el país está dividido por los acuerdos con las FARC, pero la comunidad internacional en su conjunto respalda la totalidad de ese proceso de paz. ¿Qué ven estos países que en Colombia no vemos? La construcción de la paz tiene que empezar por este primer paso, por la firma de este acuerdo, es natural. ¿Qué ve entonces la comunidad internacional que nosotros no? La Unión Europea y la comunidad internacional está unida porque creemos que es lo mejor para Colombia. La paz siempre es una buena noticia. Para el senador José Obdulio Gaviria, la comunidad internacional ve en Colombia el fin de una guerra civil. De hecho, si hubiera habido guerra civil, habría habido economía de guerra. Habría habido legislación de guerra. Bueno, yo creo que desde fuera se pierden muchísimos matices. Es obvio que la comunidad internacional desea la paz en el mundo y en Colombia también. ¿Cómo no? Con tantísimos, un país que parece que ha tenido 8 millones de víctimas. Claro, desde dentro, una vez que nosotros hemos llegado aquí, estamos conociendo de primera mano la realidad colombiana. Para el senador Guillermo García Realpe, la comunidad internacional ve un conflicto menos en el mundo y eso es lo que celebran. El mundo civilizado vive en paz y cualquier esfuerzo, cualquier proyecto de solución de un conflicto por la vía política innegociada es la vía que el mundo civilizado ha optado. El próximo 2 de octubre, el mundo conocerá la decisión de los colombianos. Es muy poco probable que la gente vote en contra de la paz, que la gente vote en contra del futuro y que la gente vote en contra de la democracia y la justicia. Yo creo que es un elemento central, con lo cual ese escenario yo ni me lo planteo. ¿Y si se diera? Bueno, si se diera, yo creo que el pueblo colombiano es soberano. El Papa Francisco respalda estos acuerdos de paz. Su canciller, su secretario de Estado, lo representó en la jornada histórica de Cartagena. Hablamos con él. Tiene el segundo cargo más importante del Vaticano y es una de las personas más influyentes de la Iglesia Católica en el mundo. Es el cardenal Pietro Parolin. Durante su estadía en Colombia nos entregó el mensaje que envió el Papa Francisco a los colombianos. El mensaje de fondo del Papa es que, primero,
la paz empieza por la pacificación de los corazones. Entonces esta es la base más sólida de la paz. Entonces, más allá de los acuerdos, tiene que estar un esfuerzo para que haya una pacificación profunda en las personas, superando tanto sufrimiento, tanto dolor. El cardenal Parolin aseguró que para que la paz perdure, los colombianos tienen que llenarse de mucho valor y aprender a perdonar. Adelante, Colombia. Entonces, sí, en el sentido de seguir luchando y trabajando por la reconciliación y la paz. El cardenal presidió la ceremonia religiosa de agradecimiento por la culminación en paz de las negociaciones del gobierno y las FARC. Las FARC pidieron perdón a sus víctimas por todo el daño que causaron con esta guerra. Pero, ¿cuál es el valor real de esa decisión? En concepto de algunos, estas palabras fueron un bálsamo para el corazón de muchos colombianos. Sinceramente, perdón a todas las víctimas del conflicto. Para otros no. Evidencian que no hay arrepentimiento ni piden perdón real a las víctimas. Otros creen que fue un acto protocolario, un elemento necesario en la firma del acuerdo. Era un mensaje que debía dársele a la comunidad internacional, al apoyo que necesita el plebiscito. Senadores aseguraron que este perdón deberá materializarse a través de la verdad. Y en el proceso de justicia, las FARC tienen que entregar toda esa verdad a las víctimas para demostrar que es un perdón sincero. Además, que la voluntad sincera de pedir perdón no será suficiente, deberá estar acompañada de la reparación. No sería justo pues que quedemos con una guerrilla con una inmensa fortuna y las víctimas con toda la tragedia que han vivido. Los jóvenes, por su formación y carácter, son los más difíciles de convencer a la hora de ir a las urnas. Aunque hay muchos de ellos que ya tomaron partido, a otros hay que buscar convencerlos con sus propias costumbres y lenguajes. Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar algunas situaciones. Cristian Castiblanco, actual youtuber, envió su invitación a todos los jóvenes para que sean partícipes del momento histórico que atraviesa el país. Y no siendo más, vámonos con el video. Bueno, chicos, chicas, jóvenes, todos los invito de verdad para que salgan este domingo a votar por esta decisión tan crucial que tenemos que tomar. Santiago Correal también se unió a este llamado. Levántense de la cama, muchachos, salgan a votar, no pierdan la oportunidad. Además que si no lo han hecho, es una experiencia maravillosa, es una experiencia muy linda y les va a servir como ejemplo para muchos de ustedes. Los senadores más jóvenes también alzaron su voz. De octubre hay que votar porque es un deber ciudadano con la democracia. Pasemos de solamente participar activamente en las redes sociales a participar también en las urnas, porque cada uno de nuestros votos hace la diferencia. El acto de firma de los acuerdos de paz fue histórico. Ese es un hecho indudable por lo que representa, pero la ceremonia y los discursos ¿convencieron? Para los senadores, el gesto de la firma y el pedir perdón a los colombianos. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Es un gesto clave que incidirá directamente en las votaciones del plebiscito el próximo domingo. Yo espero que el hecho haya convencido a muchos indecisos, porque rompe uno de los principales mitos del proceso de paz, y era que las FARC no estaban dispuestas a cumplir los acuerdos, que las FARC no estaban dispuestas a pedirle perdón al pueblo colombiano. Si alguien tenía una duda, llegó el momento de la paz, llegó el momento de votar el sí, llegó el momento de la reconciliación, llegó el momento del posconflicto. Los senadores concluyeron que por eso los colombianos tienen que salir a votar por convicción personal una vez lean los acuerdos. Esta sociedad colombiana que ha visto la guerra después de tantos años quiere darse la oportunidad de vivir en paz. Que los colombianos, al ver estos hechos de paz, estas acciones positivas de la contraparte, van a dar un paso adelante y se motivan y van a ir a las urnas. El futuro del acuerdo del gobierno con las FARC está en manos de los colombianos el próximo domingo. Esta guerra de medio siglo, la más larga del hemisferio, tiene unos testigos de primer orden. Su trabajo ha sido fundamental para documentar la historia. Ellos son los reporteros, periodistas que estuvieron en graves casos que marcan este conflicto. Colócala al tanque. Durante décadas en Colombia, el sonido de las balas marcó gran parte de la agenda informativa.
Así fueron haciendo carrera los conocidos reporteros de la guerra. Prácticamente era un tema de cada 8 días, cada 3 días, llegando a un pueblo bombardeado, viendo las caras de las personas, la desolación, las escuelas, el puesto de la policía, los cuerpos, las montañas de cuerpos de soldados. Cada tercer o cuarto día había una toma del grupo guerrillero de las FARC a la vía Bogotá-Villavicencio. Romaña era el terror de esa carretera. Romaña salía constantemente, paraba vehículos con sus hombres y bajaba a personas de sus vehículos y se los llevaba secuestrados. Yo fui el primer periodista en entrevistar a tiro fijo cuando en 1982 todo el mundo creía que él estaba muerto. Profesión que marcó la vida de los reporteros que se jugaron la vida para cumplir con la misión de informar. Nos tocaba refugiarnos en las canaletes, en los desagües de la vía para evitar ser impactados o pues equivocadamente por el ejército o por la guerrilla en medio del combate, porque quedábamos literalmente en medio del fuego. Corrimos muchos riesgos, pero siempre estábamos amparados tal vez en la protección o en esa necesidad fuerte que teníamos de informar. La guerra los llenó de historias que los marcaron de por vida. Una señora con su hijo bebé bajaba desde un sitio muy remoto en los farallones de Cali, pisa una mina antipersona, está sola, se desangra y su bebé se muere de hipotermia. Y cuando yo me doy cuenta de todo eso, yo empiezo a darme cuenta, y todavía me pasa, que empiezo a llorar. Y ver tanta guerra, especialmente en el Cauca, en Caquetá, en Cundinamarca, en las épocas de los secuestros, muy fuerte. Yo recuerdo llegando a Machuca, y yo fui la primera periodista en llegar allá porque en esa época nos alquilaban aviones para llegar primero a todos estos sitios tan lejos, y recuerdo, o más bien no se me olvida, el olor y el dolor. Después de tanta muerte y desolación, ven con esperanza la firma del acuerdo de paz. El periodismo es su pasión y desde ya saben cuál es el titular con el que sueñan. Claro, desde mi reportería es una satisfacción poder vivir el momento en que se le dice al país: terminó esta guerra con las FARC. Y mi otro gran titular después de eso es la paz le sirvió a Colombia. No es el fin de todos los conflictos, pero sí se deja atrás un conflicto supremamente dañino para el país. Me sueño con titulares en el que nos reconciliemos, en que podamos estar los unos al lado de los otros. El proceso de paz es un proceso incompleto. Le hace falta fundamentalmente que se sume un acuerdo con el ELN. Esa posibilidad parece cerca, pero aún no es definitiva. Esto es NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el primer noticiero político de Colombia. La sociedad civil le pidió al ELN que vea la firma con las FARC como una posibilidad real de llegar a un acuerdo de paz si existe la voluntad. El ELN tiene que ponerse las pilas y modo paz. Ellos nunca han confrontado realmente a la fuerza pública. Ellos casi siempre han estado divididos. Entregue los secuestrados. Segundo, que se siente a la mesa a negociar. Y que si no los quieren una tumba, es mejor que salgan a hacer política una vez logren un acuerdo de paz, y que muy seguramente muchos colombianos los van a respaldar. Una de las regiones más golpeadas por la guerrilla del ELN es el norte de Santander, y desde allí piden que cesen los atentados y se hable de paz. Bueno, que esta es una muestra de que la paz en Colombia se puede hacer, que se debaten las ideas, que las armas se deben de silenciar. El presidente del Congreso dijo que si quieren hablar de paz, que liberen ya a los secuestrados. Pues el ELN debe ingresar a estos procesos de paz. Debe, por supuesto, que cumplir un primer requisito, y es liberar a todos los secuestrados. Y me parece, por supuesto, que es muy importante para tener una paz completa que el ELN inicie los diálogos. Tenemos que ser capaces de tener como prioridad en el 2017 desmovilizar al ELN. El presidente del Congreso concluyó que las condiciones están dadas y que el tiempo de acercamientos exploratorios se está agotando.